Saludos en este día, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a continuar con nuestro estudio de panorama del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos en este día las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor para con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por nuestros enfermos, que tú toques sus cuerpos, que tú, Señor, bendigas y los ayudes, les des fortaleza y puedan superar sus enfermedades. Según tu voluntad, Señor, confiamos en que tú siempre vas a hacer lo mejor siempre. Te rogamos, Señor, en este tiempo que sea espiritualmente provechoso, que tú nos animes a estudiar tu palabra y a conocerte más. Te ruego, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos a nuestro próximo emparejamiento. Capítulos 2, 7 y 8 del libro de Daniel. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Esta vez es una estatua grande, cuyo significado solo Daniel puede interpretar. La estatua que vio Nabucodonosor tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y pies de una mezcla de hierro y barro cocido. Pero es destruida por una piedra arrojada parece del cielo, que crece para llenar toda la tierra. Daniel explica el significado del sueño que Dios le había dicho. Dice en los siguientes versículos, ahí en capítulo 2, que cada sección de la estatua representa 4 reinos sucesivos. El reino de Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero los babilonios serán sucedidos por otros 3 reinos. El último de ellos será tan fuerte como el hierro, pero al mismo tiempo tan frágil como el barro cocido, porque se dividirá. Y la roca que rompió la estatua y se convirtió en una montaña. Mire el versículo 44 de capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el propio reino de Dios. Y ahora te pregunto, ¿cómo se cumplió eso? Incluso la interpretación de Daniel es un poco turbia porque se refiere a acontecimientos que él no presenció. Pero para nosotros, que estamos más adelante en la historia, vemos con más precisión lo que está sucediendo aquí. Como ya dijimos, el imperio babilónico fue tomado por el imperio medo-persa en el año 539 a.C. Este imperio es el pecho y los brazos de plata. Más adelante, alrededor del año 332 a.C., Alejandro Magno de Grecia conquistó el reino de Persia. El imperio griego está representado por las piernas de bronce. Eso luego dio paso a los pies de hierro y barro cocido, el imperio romano, que sustituiría al reino griego. Pero lo que más nos interesa es esa piedra cortada sin manos. Eso, por supuesto, es el reino de los cielos y su gobernante es el Señor Jesucristo. Su conquista no vino a través del poderío militar, sino a través de la predicación del evangelio. Con el tiempo, conquistó los corazones y las mentes de muchos en el imperio romano. Y así como leemos con el monte llenando toda la tierra en el versículo 35, el reino de Cristo se ha extendido por todo el mundo. Y como leemos en el versículo 44, es para siempre. Entonces, lo que Daniel ve aquí es la victoria de la predicación de Cristo y la propagación de su iglesia a toda lengua, tribu, pueblo y nación. Ahora bien, con eso pasamos al capítulo 7. Y lo que vemos es que esta visión de los 4 reinos no es solo un ejercicio de predicción. Está ahí para enseñar una verdad importante. Ve el capítulo 7. Aquí Daniel tiene un sueño de 4 bestias. El primero era como un león con alas de águila. El segundo semejante a un oso devorando huesos. El tercero a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y el cuarto es tan terrible que no hay animal con él que pueda ser comparado. Entonces, Daniel tiene una visión de Dios a quien llama el anciano de días. Veamos qué pasa. Mira el versículo 9 de capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que Dios destruye estas bestias. ¿Quién toma el poder y el dominio que una vez fueron suyos? Mire el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este uno como un hijo de hombre que gobernará para siempre con el poder que Dios le ha dado? Cuando Jesús estaba en juicio y le preguntaron quién era, él se refirió a este pasaje. Escuche Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Solo Jesús se acerca al Dios viviente y reina con él, y él regresará a la tierra sobre las nubes del cielo para tomar públicamente lo que le pertenece por derecho. Sabemos por fe que él actualmente reina. Pronto todos lo verán. El versículo 17 nos dice que estas grandes bestias son 4 reinos. Entonces, ¿ves cómo los capítulos 2 y 7 ayudan a interpretarse entre sí? El capítulo 2 se refiere a los acontecimientos actuales en los tiempos de Daniel y es mucho más narrativo que apocalíptico. 4 reinos terrenales que hoy podemos llamar por su nombre. Pero sin el capítulo 7 podríamos perder el punto principal acerca de esa piedra que llena la tierra. El capítulo 7 muestra que esta visión inmediata del capítulo 2 del futuro apunta hacia un cumplimiento aún mayor. 4 bestias que no representan simplemente reinos específicos, incluso cuando la imagen de la bestia en Apocalipsis se refiere generalmente a los oponentes terrenales de Dios. Y luego una culminación que es más específica y más sorprendente, cuando el reino del Hijo del Hombre finalmente y firmemente se establezca. Un cumplimiento que todavía anhelamos. Pueden ustedes leer el capítulo 8 de Daniel y van a ver que sucede algo similar. Y esto quiere decir que al fin hemos llegado al capítulo 1. Lo emparejaremos con el capítulo 9. En el capítulo 1, el pueblo de Dios va al exilio. Y en el capítulo 9, el pueblo de Dios está listo para salir. Pueden ver Daniel capítulo 1, versículo 2, Daniel 1, 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Luego vean capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En el capítulo 1, vemos a los 4 muchachos judíos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, internados en una escuela preparatoria de Babilonia. Están allí porque han demostrado su potencial para servir algún día al rey. Bueno, mientras están allí, valientemente piden que se les excluya de comer alimentos que están fuera de sus leyes dietéticas religiosas. ¿Y el resultado? La bendición de Dios sobre ellos. Incluso en el exilio, Dios bendice a su pueblo y les da sabiduría. Dice ahí versículo 17 de capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Otro tema de este libro. Finalmente vemos el maravilloso capítulo 9. Mire el versículo 2. ¿Cómo sabía Daniel que el exilio casi había terminado? Dice capítulo 9, versículo 2, versículo que ya leímos antes. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué concepto tan novedoso, en busca de aliento y comprensión. Daniel lee la Biblia. Recordarás de Jeremías que nadie escuchaba a Jeremías. Bueno, Daniel sí lo hacía. La oración que sigue, comenzando en el versículo 3, es elocuente y conmovedora. Al leerla, puedes ver que Daniel realmente conoce a su Dios. Es un buen desafío para todos nosotros adoptar este tipo de lenguaje en nuestras propias oraciones. De hecho, te animo a que leas y medites en este capítulo esta semana. Y como dije antes, es particularmente emocionante en el contexto de Daniel, porque Daniel nuevamente se refiere a Dios como Jehová nuestro Dios. El final del exilio está aquí. Pero, de nuevo, el paralelismo con el capítulo 1 es útil. Recuerda que en el capítulo 1, el exilio no fue solo un exilio físico. El exilio físico simplemente refleja un exilio espiritual continuo. El pueblo había rechazado a su Dios y Nabucodonosor estaba tratando de integrar a estos israelitas en la cultura pagana. Por tanto, esperaríamos ver en el capítulo 9 algo acerca del fin del exilio físico y espiritual. Y así lo hacemos. El exilio físico está a punto de terminar, como vimos en el versículo 2, pero el verdadero exilio, el exilio que comenzó cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén, el exilio de Dios que todos experimentamos a causa de nuestros pecados, no terminará simplemente con el regreso de los judíos a Jerusalén. Ese exilio, el exilio al que el exilio judío se limita a señalar, solo termina cuando Cristo hace expiación por nuestros pecados. Vea Daniel capítulo 9, versículos 24 al 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Un fin al pecado? Después de 70 semanas y un ungido, un príncipe, quien en versículo 26 dice que será muerto y no tendrá nada. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los 70 años de exilio físico han terminado, pero estas 70 semanas, estas 77, cualquiera que sean, apenas están comenzando. Pero su fin será la respuesta final de Dios al pecado de su pueblo en la muerte expiatoria y el regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Por último, esto nos lleva al capítulo 10. Los capítulos 10 al 12 no entran en esta estructura de reflejo en los primeros 9 capítulos, pero son igual de importantes. Contienen más profecías predictivas acerca del futuro del pueblo de Dios. Y al igual que lo que hemos visto hasta ahora, el cumplimiento de estas profecías es a corto plazo y en los últimos días. Te invito a estudiar estos capítulos y verás por ti mismo cómo continúan el tema del gobierno de Dios sobre todas las naciones. Entonces, ¿cómo habla Daniel a nuestras vidas como exiliados en este mundo? Nos recuerda en los capítulos 4 a 5 que aquellos que se oponen contra el Altísimo serán humillados, ya sea para su beneficio eterno o arrepentimiento eterno. Nos muestra en los capítulos 3 y 6 cómo es ser siervos fieles de un Señor soberano, incluso cuando sufrimos persecución y oposición por nuestra fe. Nos ayuda a ver en los capítulos 2 y 7 al 8 cómo las grandes potencias
que nos rodean están desapareciendo y que el reino de Dios en la tierra ciertamente vendrá. Ilumina la esperanza que tenía Daniel, que ahora podemos ver claramente el fin de nuestro exilio espiritual que ha llegado en Cristo. Y anhela en los capítulos 10 al 12 la recompensa eterna que nos está esperando cuando finalmente lleguemos a casa. Oremos. Señor y Dios, agradecemos en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque en Cristo el fin del exilio espiritual está llegando. Tenemos libertad en Cristo y vamos a casa. Pronto estaremos reunidos contigo, junto con otros que se nos han adelantado. Podremos estar en tu presencia en casa. Gracias, Señor, porque vemos cómo tú vas encaminando toda la historia de la humanidad en una sola dirección, apuntando al regreso de nuestro Señor Jesucristo, primero por tu iglesia y años más tarde, después de la tribulación, para establecer tu reino milenial y luego finalmente encaminarnos hacia la eternidad. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos das. Luego, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios nos seguimos sintonizando el próximo jueves. Dios les bendiga.